Doctor Walter Martín y doctora Daniela Creus atienden en Obligado y Salta, planta alta, Paseo Obligado. Contacto 3329-5365-97. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí como cada miércoles, informándonos y reflexionando acerca de temas legales que hacen a nuestra vida cotidiana. El miércoles pasado habíamos comenzado a tratar el tema del proceso sucesorio en la Argentina y específicamente en la provincia de Buenos Aires. Es un proceso que es delicado, que nos cuesta muchas veces afrontar, pero que tarde o temprano en alguna parte de nuestra vida deberemos comenzar y tener en cuenta. Y para ello es bueno estar bien informado, como decimos siempre, y asesorado legalmente. Habíamos dicho, para repasar el tema, que se comienza con la acreditación de los vínculos de quienes inician la sucesión con respecto a aquellas personas fallecidas, el causante, se dice en términos jurídicos, de cuya sucesión se trata. Para ello tenemos que, por supuesto, acreditar nuestra partida de nacimiento, si somos los hijos, y nuestra partida acta de matrimonio, si es que existe el cónyuge y está vivo, y así todos aquellos que se crean con derecho a ser parte de esa herencia. Culmina esa etapa con la declaratoria de herederos, es decir, donde la justicia establece quiénes son los sucesores de la persona fallecida, es decir, del causante. Luego viene la etapa donde se evalúan los bienes que constituyen el acervo hereditario, es decir, se denuncia qué bienes vamos a repartir en esa herencia. No necesariamente tienen que ser todos los bienes del causante, no necesariamente tienen que ser en una sola vez. Se puede poner en ese acervo hereditario parte de los bienes de la herencia y luego otra parte, o en definitiva ver cuál es lo más conveniente para, en este caso, los clientes que son los sucesores. En definitiva, la segunda parte, insisto, es la constitución del acervo hereditario, y para ello tenemos que tener en consideración una serie de documentación que hace a la titularidad de esos bienes, a que estén debidamente registrados en el registro de propiedad, si es un bien inmueble como una casa, y que esté libre de gravámenes y de anotaciones personales. Son distintas cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de poder distribuir esos bienes y luego disponer de ellos. En definitiva, esa es la segunda etapa. Y la tercera parte es la distribución de esos bienes, la partición hereditaria, que puede hacerse de manera acordada entre los sucesores, o lo pueden dejar en manos del juez interviniente que haga la partición conforme a derecho. En síntesis, esas son las partes: la acreditación de los vínculos, la declaratoria de heredero, la constitución del acervo hereditario y la partición, es decir, la distribución de ese acervo de los bienes que constituyen la herencia. Ahora bien, es muy interesante que en este tipo de procesos hay muchas cosas que se dicen y que no todas se ajustan a la verdad, o por lo menos en la práctica se observan diferencias entre lo que popularmente o comúnmente se conoce y lo que pasa en la práctica jurídica. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, es muy común que una familia, los herederos, pongamos por caso dos hermanos que heredan una vivienda, una casa de sus padres, vienen al estudio a consultar acerca del proceso sucesorio. Le explico más detalladamente lo que acabo de explicar, y hay preguntas que suelen surgir más temprano que tarde. Por ejemplo, ¿cuánto dura la sucesión y qué costo tiene? Y ahí hay varias cosas a tener en cuenta. Yo estaba viendo algunos informes, algunas páginas de internet de reconocidos estudios jurídicos a nivel nacional, donde hablan de términos de duración de una sucesión y de los costos. En realidad, quien seriamente analiza el tema y asesora, en este caso jurídicamente, a los posibles sucesores, que son nuestros eventuales clientes, no lo puede hacer con seriedad prima facie, como solemos decir los abogados, es decir, a la mera pregunta contestar sin dudas cuánto dura. Por ejemplo, suelen decir que dura entre 6 meses y 1 año, algunos arriesgan hasta menos, 3 meses a 6 meses, llegar a la partición de bienes,
En definitiva, si no hacemos un análisis exhaustivo de cómo se comporta ese acervo hereditario, cómo está constituido y cuáles son las relaciones entre los herederos, qué pretenden cada uno, es decir, si no charlamos mucho del tema con los herederos, es difícil tener un panorama cierto como para establecer un plazo determinado de duración del proceso. Lo mismo pasa con los costos. También es dable decir que es muy probable que ustedes crean que es muy costoso hacer una sucesión. Sí, claro, tiene sus costos, pero no suele ser un obstáculo cuando hay bienes a distribuir, porque se suele dejar eso para el momento en la distribución y que sea aquel que se queda con los bienes quien haga la mayor erogación de esos gastos, que vamos a detallar quizás en otro momento porque sería muy minucioso y tal vez no da para un espacio como este, pero insisto, hay preguntas como lo son cuánto dura el proceso y cuánto cuesta el proceso sucesorio que seriamente no se pueden responder sin analizar pormenorizadamente la situación de los herederos, cuáles son las intenciones de cada uno de ellos, si es que hay más de uno, por supuesto, y también fundamentalmente la situación registral, es decir, los papeles de los bienes que se van a distribuir, sean bienes inmuebles registrables o sean bienes muebles registrables como puede ser un automóvil. Es decir, tenemos que tener un panorama completo para saber cuánto puede llegar a durar un proceso sucesorio y también para saber cuánto puede llegar a costar el proceso sucesorio. La ley establece que entre el 10 y el 25% del acervo de la producción de los bienes puede llegar a regularse como honorarios, pero ahí hay que entrar también a analizar que se refieren al valor fiscal, si el profesional actuante se somete a ellos, si hay una negociación, que de hecho es lo que suele pasar en la práctica, una negociación por los honorarios y en base a qué se van a regular y establecer dichos honorarios. Es decir, es mucho más complejo y mucho más serio analizarlo detalle por detalle para llegar al momento de informar debidamente a la familia, es decir, a los sucesores, de cuánto tarda un proceso sucesorio y cuánto es su valor. Por eso el consejo, como siempre, es hágase asesorar por un estudio especialista en la materia, que estamos dispuestos a precisamente invertir el tiempo que sea necesario, escuchar cuáles son las inquietudes, analizar todos los papeles que nos traigan al estudio respecto del acervo hereditario y ahí sí tener un panorama cierto sobre la posible duración del proceso y los posibles costos que deban afrontar. Así que los esperamos como siempre y con eso quería cerrar en este espacio para seguir charlando de temas que hacen a la vida de todos nosotros en relación al tema legal, en este caso al proceso sucesorio, los costos y duración del proceso, que no hacen más que reafirmar esa idea de que debemos estar bien informados y bien asesorados para iniciar un proceso de esa naturaleza. Será entonces hasta el próximo miércoles. Doctor Walter Martín y doctora Daniela Creus atienden en Obligado y Salta, Planta Alta, Paseo Obligado. Teléfono 3329 536597.